una producción de Troop. Bienvenidos al taller de Vanessa Coppel. Nos lo vamos a llevar despacito, pero súper eficiente. Sean todos bienvenidos. Pásenle. Hola, soy Vanessa Coppel. Bienvenidos a este microespacio de reflexión profunda, creado con la única intención de aprender a vivir quietos y sin estar chingando a los demás. Semana a semana vamos a explorar nuevas y mejores herramientas que nos ayuden a encontrarnos a nosotros mismos. Así es que sean todos siempre, siempre bienvenidos y abrazados de cerquita y del lado izquierdo, que es el lado del corazón. Hoy vamos a hablar del juicio y la opinión que en el verano y a lo largo de estas semanas que hemos estado, no sé, la mayoría de la gente sin clases, algunos que otros viajando, otro montón de gente sumida en sus preocupaciones y cosas de la vida diaria. Y de repente nos atacan esta bola de pensamientos que no nos dejan descansar. Entonces, he recibido una bola de quejas escritas a través de todas las redes sociales, que hay como casos graves de insomnio. Entonces, siempre me preocupa el hecho de que de pronto, y por alguna razón que no entendemos, no podamos dormir. Como que es natural en nosotros dormir, entonces se vuelve rarísima la idea de poder estar como en una vigilia eterna. O sea, no, es como no tener descanso. Encontré un libro en una de mis clases de filosofía que escribe un cuate que se llama Alain Finkielkraut y que parece muy sofisticado. Se llama La sabiduría del amor. Y dentro de este texto habla de lo que significa existir. Y entonces parece muy sofisticado y no le vamos a entender y la chingada y qué horror. ¿Por qué hablaríamos de eso? Y siento que necesitamos hablar de eso porque esencialmente lo que nos pasa es que ese es el peso de la existencia lo que no nos deja dormir. Entonces mucha gente se pregunta, oye Vanessa, ¿pero cómo se traduce eso en lenguaje rural y así, ¿no? Mundano. Tenemos que entender una cosa. La existencia es un peso, no es una gracia. O sea, estamos condenados a existir. Piénsenlo de esa manera. Eso quiere decir que si lo ven de una manera más fácil, podríamos decir que uno puede hacer huelga en cualquier pinche actividad menos en ser, esto que ya somos. Como no nos podemos poner en huelga en la existencia, o sea, tenemos que vivirla hasta que se nos termine. Y les decía en algún episodio pasado que nosotros tendríamos que asumir que nos estamos muriendo. Eso quiere decir que desde el día en que nacemos, amanecemos con la consigna de que nos estamos muriendo y que, bueno, es un proceso que no está mal, simplemente es como es. Y tendríamos que aceptar también el hecho de que la existencia no se detiene nunca. Entonces, imagínense que es esta manera de estar sin contornos, existir. O sea, no hay nada que nos limite que no sea la muerte. Bueno, la existencia es muy impersonal. ¿A qué se refiere eso? Nosotros no podemos pensar que somos únicos e irrepetibles. Eso quiere decir que habemos prácticamente y casi, creo que ahora en noviembre somos o seremos 8 billones de gentes. Entonces me da risa, porque pues está muy cabrón pensar que tenemos algún tipo de nivel de importancia en una circunstancia de vida como esa. Entonces, cuando nosotros de pronto estamos en la noche y de aquí viene el miedo a la oscuridad, para quien no sepa. De pronto estamos en la noche acostados y en la infancia especialmente se recrudece y de pronto sentimos un vacío denso. Eso quiere decir todas las cosas que están a nuestro alrededor con la misma oscuridad, o sea, la carencia de luz, dejan de repente de existir con nombre y apellido y entramos con un espacio de reclusión y silencio. Esa sensación de no ser nadie y de que las cosas son objetos pero no tienen vida en ese momento, no quita la sensación de que afuera hay algo. Eso quiere decir, la existencia tiene un sonido y es el sonido de la nada. O sea, nos da miedo ser nada. Entonces, cuando de pronto nos damos cuenta que nos da miedo ser nada y que lo que estamos tratando de hacer es significar todo el día a través de lo que hacemos, lo que pensamos, cómo nos identificamos, hacia dónde nos movemos, con qué gente nos relacionamos, qué buscamos, en qué trabajamos. Imagínense que creemos por alguna razón que esa existencia nocturna, esta sensación de pánico que nos da no ser nadie, queda abolida en el día. Eso quiere decir, yo regreso a mi identidad, me identifico
con lo que creo que me define y de repente pues amanece y sientes como que esa pesadez nocturna acabó. Ahora, ¿qué pasa cuando eso se vuelve no nada más silencio, sino una vigilia eterna? O sea, siempre estamos despiertos, o eso es lo que creemos en la noche. Y cuando de pronto no podemos conciliar el sueño, conciliaríamos el sueño para poder ausentarnos de la existencia, como la conocemos. O sea, esa como incesante circunstancia que nos envuelve. Y la existencia, como nunca va a quedar abolida, y en el día todo vuelve a su lugar, como que nos pasa que descansamos de día y nos torturamos de noche. Cuando la mayoría de la gente viene al consultorio y me pregunta, oye, Vanessa, no mames, está muy cabrón, o sea, tengo días sin dormir. Y digo, qué chistoso, es viceversa, o sea, cuando estás despierto estás dormido. Eso quiere decir, cuando estás despierto no estás consciente de que estás, de que existes, de que no eres nadie, de que las cosas en la vida tienen una finitud y de que de pronto un día vamos a amanecer y ya no vamos a estar, o sea, después ya no va a haber después. Como que eso a la gente le parece muy depresivo. Y digo, pero no mames, está cabrón, o sea, imagínate que partiendo de ese punto, que para quien no le gusta estudiar filosofía, le encantaría. Partiendo de ese punto, de repente nos daríamos cuenta que es esa idea de morir lo que nos haría permanecer más tiempo vivos. Eso quiere decir, súper entusiasmados con la idea de que el mundo se despersonaliza para nosotros y las posibilidades de existir como una multiplicidad de cosas surgen, no solo como la identidad que nos creamos, que es lo que nos da una sensación de control interno. Entonces, la pesadilla real es estar vivo queriendo ser alguien que no eres. Eso quiere decir que estás peleando todo el tiempo con esa sensación de existencia vacía, porque crees que la tienes que rellenar de algo que signifique para los demás. Entonces aquí viene el siguiente punto interesante. Imagínense que no nada más no existimos como nos imaginamos que existimos, vivimos en un estado de paz y quietud total cuando ninguna otra mirada de alguien se posa sobre nosotros. Eso quiere decir, pongan esto en su cabeza. Están frente a un prado verde, hay bancas, el pasto es divino, no tiene una sola hendidura, hay sol, el clima es este clima increíblemente agradable. Y de repente, en esa sensación de quietud absoluta, aparece alguien caminando por el prado verde. Lo único que nos genera eso es pánico porque existe un otro. Eso quiere decir, no obstante, no está pasando nada, que nos queda claro que pues hay una persona caminando por ahí X. Si la mirada de esa persona se posa sobre nosotros, vamos a sentir terror. Bueno, ahora imagínense que esto es una imagen que acabamos de plantar en la cabeza en donde no hay nadie más, ¿no? Estamos yo y un otro en un prado verde. Eso podría estar separado por algún tipo de distancia o algo, ¿no? Bueno, imagínense que vivimos en una ciudad, por ejemplo, la Ciudad de México, que tiene no sé cuántos 30.000 millones de gentes. Y estamos tan apilados unos con los otros que todos nos estamos viendo. Entonces, ¿cuándo nos vamos a poder deshacer de esta sensación de ser observados cuando estamos siendo acompañados en un espacio tan reducido por tantísima gente? Bueno, eso lo que nos hace darnos cuenta es que cuando alguien nos mira, de donde salimos, piénsenlo de esta manera, es del anonimato del ser. O sea, somos muy a gusto cuando estamos solos, cuando no tenemos a otros con miradas sobre nosotros, pero nos volvemos gente aterrorizada y muy incómoda cuando alguien posa la mirada sobre nosotros. Entonces, siempre que me preguntan, oye, pero entonces ¿cómo nos salimos de este pedo, no? Porque pues es que parece interminable. Bueno, el chiste sería poder aprender a vernos. ¿Y a qué me refiero con esto? Si podemos aprender a posar nuestra mirada sobre el otro, con una sensación de generosidad, de inclusión, de compasión, de amor, pues entonces el otro existiría en sus propios términos sin sentirse amenazado. Pero si ustedes han vivido, como he vivido yo, alrededor de mucha gente, sabemos que las miradas de los otros siempre son muy amenazantes. Eso quiere decir que es como el escrutinio público. Nos ven para desmenuzarnos, para querer averiguarnos, para metichar en nuestras cosas, para revisar nuestra superficie. Así le digo al cuerpo, ¿no? A la superficie. Y entonces, cuando no tenemos límites en la mirada, y
eso dista de ser una mirada curiosa, simplemente se convierte en una mirada incisiva, es una mirada que es muy atravesada. Dejamos al otro inválido. O sea, hay un texto que dice que el amor deja a un ser humano estaqueado a medio patio. Así se entera uno que está enamorado, ¿no? Bueno, la mirada también. La mirada deja al otro estaqueado a medio patio, sin posibilidades de hacer nada más que de estar cierto en su propia existencia mundana. O sea, de repente se da cuenta que existe para morir. Cuando entendemos que existir es permanecer aquí mientras la vida se termina y que estamos encadenados a nosotros mismos mientras eso pasa, todo se haría mucho más grato si la mirada de los demás fuera distinta. Entonces, como no podemos trabajar en la mirada del otro, porque pues no lo tenemos aquí cerquita para decirle, compa, no estés chingando con esa forma tuya de ver, sí podríamos muy ligeramente cambiar nosotros la manera en la que vemos, la manera en la que miramos. Y entonces, lejos de crearle un espacio de soledad, de terror o de una sensación de vacío al otro, pues le podemos crear una sensación de acompañamiento, de ternura, de calidez, de acompañamiento. Y esa forma de existir vale la pena todas las pinches veces. Entonces, si tienen dudas acerca de esto que estamos hablando, se quedan con algún tipo de inquietud, recibo todo tipo de mentadas de madres, comentarios, aplausos y circunstancias dichosas para la lectura, la revisión, y podemos contestar una bola de sus preguntas. Entonces, sin más que agregar, gracias por venir a escucharnos. Esto es una coproducción que hice muy feliz con Troop Audio. No se olviden de si tienen dudas, comentarios, quejas, mentadas de madre, cualquier inquietud. Siempre son bienvenidos en cualquiera de las redes del taller e incluso las mías de Vanessa Coppel. Entonces van a @Vanessa Coppel en Instagram, en TikTok, en Facebook, en mi vida personal. Acuérdense de ponerle seguir al microcast para que puedan tener cualquier tipo de actualizaciones. Y nos vemos aquí la semana que entra. Chao. Sean todos siempre, siempre bienvenidos y abrazados de cerquita y del lado izquierdo, que es el lado del corazón. Una producción de Troop.